Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars. Hoy traemos un tema muy interesante que nos habéis pedido muchos de vosotros en relación a los dominios, porque bueno, todos hemos trivializado alguna vez, ¿no?, el valor de un dominio, pero realmente no nos damos cuenta de su valor hasta que lo perdemos o simplemente pues no podemos registrar el dominio que deseamos en relación a nuestra marca. Y pues precisamente hoy vamos a ver esto, vamos a ver las vías que tenemos para recuperar estos dominios y las formas de proteger nuestra identidad online. Para ello, hoy nos acompaña por un lado Marga Jiménez, que bueno, ya muchos de vosotros conocéis, es la responsable de nuestro Departamento de Protección de Marca Online. Y por otro lado, contamos también con Mariola Caballero, que es nuestra experta legal en este ámbito. Bien, para los que seáis nuevos en esto de los webinars, comentaros rápidamente que este webinar pertenece a nuestro programa escuelainternet.com, donde pretendemos poneros al día, ¿no?, todo lo referente al mundo online. En esta web siempre encontraréis pues, todo el material de este webinar y los pasados que hemos realizado. También contamos con la presencia, ya como es habitual, de Laura García, es del Departamento de Marketing de Luminalia, que irá recogiendo todas las preguntas que vayáis haciendo durante este webinar y que daremos respuesta al final del mismo. Bueno, y nada más, no me enrollo más, ya le doy paso a Marga y Mariola para que comiencen su speech. Hasta luego. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir al seminario de nuevo. Y bueno, como comentaba Julio, vamos a entrar bien en el tema este de la recuperación de un dominio, cómo proteger nuestra marca online. Y bueno, iréis viendo diferentes pasos y a lo último, como sabéis, podéis realizar todas aquellas preguntas o dudas que os surjan. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente, hoy nos vamos a centrar en lo que son 4 temas, ¿vale? El valor de un dominio, qué precio tiene un dominio, cuánto vale un dominio. Hablaremos de las consecuencias de que nuestra marca esté en manos de terceros, ¿vale? Hablaremos de los servicios de recuperación por compra y diferentes servicios para recuperar este tipo de servicios, de dominios, perdón. Y hablaremos de los servicios proactivos que existen para proteger nuestra marca en Internet, ¿vale? Principalmente, ahora lo que muchos os plantearéis, o incluso muchas veces nos han hecho la pregunta, es ¿qué valor tiene un dominio? ¿Cuánto vale un dominio? Claro, mucha gente tiene en mente de que el precio de un dominio es el precio por el cual hemos pagado el registro. 20, 15, 30, una oferta de 9,90. Realmente no es así cuando hablamos de un dominio ya registrado. O sea, si nosotros tenemos un dominio que lo hemos perdido y lo queremos comprar, que hablaremos un poquito más adelante, pues no es realmente el coste del registro, porque queremos mirar un dominio que ya está registrado y ya existe. Nosotros, aquí en Nominalia, hacemos tasaciones, ¿vale? Y estos son algunos de los criterios para poder valorar un dominio. ¿Qué tipo de extensión es? Si es un .com, es un .es, es un .shop, un .tienda. El de los más importantes a nivel internacional siempre ha sido hasta ahora y de momento es el .com. Dentro de un tiempo, como muchos de vosotros habréis oído, saldrán los nuevos del .online, .shop, muchos de ellos ya están en funcionamiento. Entonces, dependiendo de la extensión, si es territorial o no, pues pueden tener un coste u otro. Muy importante, cuando hablamos de dominios con palabras compuestas, suelen ser dominios con menor valor. O sea, es decir, un dominio con 3, 4, 5 letras pues puede tener un mayor valor, ¿vale? La antigüedad de un dominio que lleva registrado 10 años, 15 años, 20 años. Contra más años tenga, también incrementa ese valor. También nosotros hablamos a nivel de medición cuando a nivel de AlexRank y a ver, simplemente lo que es el AlexRank es lo que es las palabras clave que se pueden buscar en Internet, ¿vale? Pues lo que hace es medir esas palabras clave y contra más palabras clave hay y coincidan, pues puede tener un valor superior. Y el PageRank en esto pasa lo mismo exactamente, pero lo hace la búsqueda en Google, ¿vale? Os explico un poquito los diferentes pasos para que sepáis un poquito cómo funcionan, ¿vale? La popularidad del dominio, coste por clic, si es un dominio que ha sido muy buscado en Internet, el idioma, si está en español, si está en inglés, ¿vale? En catalán, en gallego, en euskera, ¿de acuerdo? Si es un dominio atractivo, es decir, es una palabra muy memorable, es una palabra genérica, es una palabra muy conocida o muy, no sé, muy popular, por así decirlo, ¿de acuerdo?
Aquí, para que veáis un poquito, os muestro un ejemplo de una tasación, ¿vale? Nosotros aquí en Nominalia, como repito, hacemos tasaciones y esto es un ejemplo de la tasación. Y aquí hay varios puntos de los que os he estado comentando para poder medir un dominio, ¿de acuerdo? Pero, a ver, un tema importante, ¿vale? Que ahora empezaremos a entrar en este tema. Un dominio tiene un precio, ¿vale? Pero el tema es qué precio es y repercute para la compañía perder un dominio, ¿vale? Que eso entraremos un poquito ahora más adelante. Pero para poder familiarizaros un poco con las ventas de dominios que ha habido en Internet, muchos de vosotros habéis visto información, ¿vale? El más conocido y el más reciente hablamos de Amazon.by. Alguien registró Amazon.by y en septiembre de este mismo año, al final, a través de una subasta, Amazon consiguió este dominio por 4,5 millones de dólares. Os enseño estos ejemplos porque muchos de vosotros diréis, muchas veces me lo plantean los clientes, ¿vale? Sí, pero yo no me llamo Amazon, no me llamo Coca-Cola, no soy una gran compañía, soy una pyme, soy una pequeña compañía. Bueno, simplemente tenéis que escalar estos números a vuestras compañías, ¿vale? Y por supuesto enseño estas cifras porque son, o sea, estos datos porque son normalmente los datos que son más públicos. El caso que os comentaba de Amazon, muy reciente, ¿vale? Cuatro personas estaban pujando por este dominio, 3 de ellas eran empresas o personas que se dedican a comprar dominios para luego revenderlo más caro, ¿vale? Todas estas cosas que os estoy comentando a nivel de compra-venta, de vender, de dominios, tal, lo veréis un poquito más adelante, ¿vale? Os hablo a nivel de valores de dominios. Nuevas extensiones, lo que he comentado antes, las nuevas extensiones se están empezando a ver y se están empezando ya a utilizar y se están empezando ya a ciberocupar, por así decirlo, ¿vale? O sea, mucha gente está registrando nuevas extensiones de dominio con marcas muy reconocidas y ya hace más de 5 meses que se están haciendo ventas de ese tipo de dominios, ¿de acuerdo? Aquí pude extraer de Internet una pequeña lista de dominios que no son, por ejemplo, tan famosos como los que hablábamos ahora, ¿vale? Son palabras más sencillas, pero para que veáis un poquito diferentes ejemplos, ¿de acuerdo? Un tema muy importante y que me gustaría y lo he querido mostrar es que precisamente esta misma semana, creo que fue el martes, me llegó un comunicado en el cual Netcraft, que es una empresa, aquí tenéis el enlace de la página web para que podáis ver la información, Netcraft, que es una empresa que se dedica, entre otras cosas, a medir lo que son creación de dominios y alojamientos web, ¿vale? Midió y vio que ya hay creadas más de 1.022 millones de dominios, ¿vale? Y punto muy importante, que la mayoría de ellos son dominios que no están alojados en ninguna página web, o sea, no redireccionen a ninguna página web, o son dominios que están en venta. Son datos escabrosos, luego veréis más, ¿vale? Pero el tema de los dominios mueve muchísimo dinero, ¿vale? ¿Recordáis? Comentábamos consecuencias de que nuestra marca esté en manos de terceros. Aquí os pondremos unos diferentes ejemplos entre yo y Mariola. Os hablaré un poquito de lo que es la ciberdelincuencia, la ciberocupación, el phishing, el typo squatting o lo que es misspelling, que son similares, ¿vale? Cuando nuestra marca está siendo afectada. Vale, hay diferentes ejemplos, pero principalmente diferentes puntos. 1. Crear confusión en la red sobre nuestra marca o actividades. Es decir, nosotros nos dedicamos a vender zapatos y nos llamamos de un nombre determinado y hay otra empresa que se puede llamar similar a nosotros y puede eso crear confusión en Internet, ¿vale? O incluso empresas que tienen un nombre similar al nuestro y que encima venden nuestro mismo producto o ofrecen nuestro mismo servicio. Ahí ya hablamos de lo que es la mala fe, que también veremos un poquito más adelante, ¿vale? También existe lo que es el aprovechamiento indebido, es decir, obteniendo beneficio de la reputación de nuestra marca. Como hablábamos antes, ¿vale? Con el tema del misspelling, que son conceptos a nivel de escritura de dominios, hay muchas empresas que se dedican a registrar dominios con errores tipográficos, porque hay mucha gente que a la hora de buscar una página web pues se equivoca a la hora de escribirlo, sobre todo cuando hablamos de dominios en inglés. Pues hay muchas empresas que se aprovechan de ello para que cuando una empresa
una persona, perdón, quiera buscar alguna página web, sin querer, entre comillas, acaba en otra página web, ¿vale? Entonces eso puede tener consecuencias sobre nuestra marca y sobre nuestra reputación y sobre todo sobre nuestra facturación, ¿vale? Causar un efecto negativo o detrimento de nuestra marca cuando alguien está haciendo una acción de mala fe que puede dañar nuestra imagen, ¿vale? Veremos ejemplos, ¿vale? Pero lo que comentábamos, alguien registra un dominio, lo quiere vender y lo que hace es introducir contenido o que pueden dañar la imagen de la empresa o también contenido sexual. Eso se utiliza muchísimo, ¿de acuerdo? Obtener beneficio económico al poner en venta un dominio igual o similar a nuestra marca. Lo mismo, ¿vale? Hablábamos del misspelling, exactamente lo mismo, ¿vale? Hay 3 puntos importantes, ¿vale? Que ahora mostraremos los ejemplos. Cuando nuestra marca dominio está en un parking de dominios, ¿vale? Y donde pueden aparecer enlaces de empresas del mismo sector, por lo cual una persona cuando va a buscar información sobre esa página web acaba en una página web de enlaces y la gente no sabe lo que es un parking de dominios. Está acostumbrado a ver lo que es Google y lo que es Blind y lo que es Yahoo y él ve ahí una serie de direcciones, entonces clicará en aquella dirección que le crea más interesante con la búsqueda que ha hecho, ¿de acuerdo? Cuando nuestra marca dominio la han alojado en un contenido que puede dañar la imagen, lo he comentado antes, ¿vale? O imágenes desagradables o se suele utilizar mucho el contenido sexual, ¿de acuerdo? Cuando nuestra marca dominio han alojado una página web similar o idéntica a la nuestra para realizar venta de falsificaciones o bien estafa, ciberocupación, ¿vale? Lo que comentábamos. Aquí veréis uno de los ejemplos muy claros que sufrió Ryanair, ¿vale? Una de las aerolíneas conocidas a nivel europeo, sobre todo. Lo que hicieron es que registraron el dominio Ryanair.es y redireccionaron el dominio Ryanair.es a una agencia de viajes. Entonces, ¿qué pasa? Que el usuario final, cada vez que buscaba un vuelo de Ryanair, acababa directamente en esta página web y acababa comprando los billetes en una agencia en lugar directamente en Ryanair, ¿vale? Esto es ciberocupación, ¿de acuerdo? El phishing, que es un tema que también se comenta mucho, sobre todo ahora se está viendo mucho porque se está hablando de que hay también virus en los móviles y demás, ¿vale? Pues lo mismo, o sea, lo que pueden hacer es registrar un dominio con tu nombre, se ha utilizado mucho en bancos, ¿vale? Registrar dominios con el nombre del banco, con otra extensión o con alguna palabra o un guión entre medio y lo que hacen es pedirte datos, ¿vale? Pasa muchísimo. Hubo una muy famosa en el cual te llegaba, tú entrabas al correo electrónico, o sea, al correo electrónico a la página web y te aparecía una pantalla y tenías que introducir todos los códigos de seguridad del banco para que pudieras entrar, ¿vale? Hay gente que lo ha hecho, ¿vale? O también muy famoso con lo que ha pasado hace poco con Gmail, que salió en Internet, ¿de acuerdo? Quería comentar, Mariola, Sí, un precisamente, ejemplo. Marga, al hilo de lo que estabas comentando de fraudes en bancos, precisamente una de las nuevas extensiones de dominio que van a salir es el .bank, en el que, por ejemplo, uno de los requisitos para poder obtener este tipo de registros es que sean entidades bancarias realmente, y esto ocurre en otros sectores, no solo en la banca. Y lo han hecho precisamente para prevenir este tipo de actuaciones delictivas en la red. Exacto, ¿vale? Es, bueno, como comentaba Mariola, ¿vale? Ya dedicaremos otro webinar a hablar de las nuevas extensiones. Hemos hecho varios, pero la gente sigue pidiendo y bueno, al final de esto hablaremos un poquito también de esas nuevas extensiones, ¿de acuerdo? Lo que hablábamos antes del misspelling, typosquating, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Hablamos de que la gente se dedica a registrar dominios, ¿de acuerdo? Y lo que hacen es registrar dominios con errores tipográficos, ¿vale? El ejemplo que ponía antes, ¿vale? Para no repetirme. El más importante y es el que tenéis que tomar atención porque es lo que suele pasar mayormente, ¿vale? ¿Qué es un parking de dominios? Vale. Esto es un parking de dominios. He tachado el nombre del dominio, ¿vale? Y algunos de los enlaces porque los enlaces que ponía daban a entender muy claro qué dominio era, ¿vale? Un parking de dominios es cuando un dominio está registrado con unas DNS en el cual aquí hay enlaces relacionados, ¿vale? Normalmente con empresas del mismo sector del nombre del dominio. Ejemplo, esto es un nombre de un hotel y lo que ha hecho esta persona es registrar el nombre de un hotel y hay enlaces de ofertas de hoteles pero que van a parar a empresas que son de la competencia de esta empresa. Entonces, eso es muy importante porque a la hora de querer recuperar dominios que están en manos de terceros,
siempre me tiro un poco piedra sobre mi tejado, pero muchas veces lo comento y he tenido muchas veces esta conversación con mi responsable, ¿vale? No siempre hay que recuperar un dominio, ¿vale? Es recomendable tener de la mano todo lo que pueda dañar tu empresa, ¿vale? Pero cuando hablamos de empresas más pequeñitas, ¿vale? O hablamos de cantidades enormes, hay que realmente ver si las consecuencias de no tener ese dominio en nuestra mano son negativas. Y ese es un ejemplo muy negativo, porque si hay un dominio que es similar a nuestra marca y está generando tráfico en esta página web que es un parking, estamos perdiendo visitas, por lo tanto estamos perdiendo ventas, por lo tanto estamos perdiendo clientes, por lo tanto nuestras ventas y facturación baja. Es muy importante, siempre cuando queráis recuperar un dominio, si está en un parking de dominio que tiene enlaces relacionados con vuestra actividad comercial, rotundamente tenéis que hacer lo posible por recuperarlo, que luego veremos un poco qué diferentes procesos hay para recuperar un dominio, ¿vale? ¿Recordáis que os hablaba antes de los datos escabrosos, por así decirlo? Este pequeño comunicado lo hicimos, bueno, se ha hecho en diferentes entidades. En este caso lo hizo nuestro Country Manager David Costa, de que España, como podéis ver, ya es el cuarto país en el mundo en recibir demandas por ciberocupación, ¿vale? Bueno, no creo que tenga que hacer más comentarios, o sea, imaginaos la de cantidad de demandas y demandas y demandas, que luego Mariola entrará en este caso, en este punto, y os explicará un poquito de todo esto, pero estamos ahí, en los primeros, a lo mejor España está muy por debajo en otros sectores y en otras estadísticas, pero en esta vamos por encima, son datos, la verdad, que muy delicados. Bueno, entramos aquí en lo que es los servicios de recuperación de dominios. Aquí cederé a nuestra experta, la abogada Mariola, introducirá un poquito lo que es el servicio de recuperación por compra, pero ella desarrollará todo lo que son los servicios de reclamación extrajudicial de un dominio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros detectamos que tenemos el problema de un dominio, es saber qué vías hay que tomar, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Me ha pasado esto, me han enviado un correo, tal. Bueno, pues hay diferentes opciones, ¿vale? Aquí en Nominalia siempre, igual que otras entidades, recomendamos iniciar un proceso de recuperación por compra dependiendo del caso, porque si ya hay mucha mala fe, hay incumplimiento de contrato y hay mucho tema legal por atrás, iríamos siempre más a lo que es la recuperación administrativa. Pero lo que es hablando a nivel de términos económicos, o porque, por ejemplo, no tenemos marca registrada, o porque nuestra marca es registrada posterior al dominio, si detectamos un dominio que lo tiene registrado un tercero, siempre iniciaremos un proceso de recuperación por compra, por varios motivos. Principalmente porque es un proceso corto, ¿de acuerdo? Es un proceso rápido y normalmente es un proceso que es más económico que ir a una demanda frente a la OMPI, ¿de acuerdo? Es importante detallar que las recuperaciones por compra que hacemos aquí en Nominalia son totalmente anónimas, ¿vale? Es decir, Nominalia pide y negocia el dominio a nombre de Nominalia para garantizar el anonimato del cliente y que garantizamos la transacción, es decir, garantizamos que el proceso de la venta, ingreso del dinero al titular, se garantiza la transferencia y cambio de titular del dominio. Perdonad porque me ha dado error de batería y no entiendo por qué. Disculparme un segundo, Esto son cosas del directo. Perdonad, Ya está, solucionada, me lo enchufan. No estaba puesto en un enchufe que no... Disculpar, Lo que iba comentando, la recuperación por compra, ¿vale? Es importante por estos 3 puntos que comentaba, ¿vale? Y lo que comentaba, ¿vale? Que garantizamos la transacción del dominio y la transferencia económica. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente cuando ve un dominio que quiere comprar y ve en internet ese dominio, hay veces que se han hecho compras directamente y ¿qué pasa? Que la gente acaba haciendo la compra y hace la transferencia o el ingreso del dinero y nunca llega a percibir el dominio, ¿vale? Nosotros por eso recomendamos siempre trabajar con empresas como nosotros, como Nominalia, para poder garantizar este tipo de transacciones y, bueno, trabajar con expertos en este tema, ¿de acuerdo? Y ahora, si me permitís, le voy a ceder la palabra a Mariola, que iniciará el servicio de reclamación extrajudicial, ¿de acuerdo? Hasta ahora.
Gracias, Marga, y hola, buenas tardes a todos y gracias por asistir a este webinar. Como venía explicando Marga, a la hora de recuperar un dominio hay diferentes alternativas y siempre es importante valorar en cada caso dónde estamos, cuál es la posición que tenemos y dónde queremos llegar para poder establecer cuál es el mejor mecanismo o el que puede resultar más útil. Entonces, siguiendo con la estrategia que comentaba Marga, que era la de la recuperación por compra, en ocasiones, ya sea porque o bien las partes no han llegado a un acuerdo respecto al precio o bien porque finalmente no ha sido posible, cualquier otra causa, existe la posibilidad de, a través de un abogado, enviar un requerimiento formal al titular de este dominio. ¿Vale? La finalidad principal de este requerimiento es poner en conocimiento de ese titular que nosotros tenemos un derecho de marca u otro derecho registrado, en base al cual deberíamos poder registrar ese nombre de dominio que está en sus manos. Las reacciones al recibir este tipo de requerimientos son muy variadas y depende de quién es el titular del dominio, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, vamos a citar algunos, por ejemplo, en casos en que se ha enviado un requerimiento y el titular de ese dominio ha accedido de forma gratuita y rápida a devolver el dominio a quien debería ser su legítimo titular, ¿vale? En otras ocasiones, al enviarse el requerimiento, no se ha conseguido esta transacción de forma rápida ni gratuita, pero se ha abierto la puerta a una negociación, ¿vale? Que, como comentaba Marga, puede ser otra oportunidad de recuperar el dominio de una forma rápida y, en algunas ocasiones, con un coste inferior al que podría ser iniciar un procedimiento ante la OMPI o un procedimiento judicial, ¿vale? Como tercera alternativa, hay casos en los que ni siquiera se recibe respuesta o simplemente es imposible llegar a un acuerdo amistoso antes de iniciar cualquier otra acción, ¿vale? La parte positiva de enviar un requerimiento formal es, en primer lugar, crear un precedente en el tiempo respecto a ese titular del dominio, a partir del cual no podrá alegar que tiene desconocimiento sobre que nosotros tenemos un derecho de marca anterior o no, pero en cualquier caso que tenemos un derecho que podría ser mejor. Asimismo, también se les solicitaría información únicamente para el caso en que ellos pudieran tener un derecho, que pudieran alegar y que pudiera ir en contra de nuestros intereses en un procedimiento posterior, ¿vale? En muchas ocasiones es la vía para poder solucionar el conflicto entre el nombre de dominio y nuestra marca de una forma rápida y con un coste reducido, ¿vale? Y por otra parte, y por último, muy importante es para nosotros poder obtener pruebas de cara a iniciar un procedimiento posterior, como por ejemplo, si en la respuesta que nos ofrecen entra, por ejemplo, vendernos el dominio por un importe muy elevado al coste de su registro y mantenimiento durante el tiempo que lo han tenido, ¿vale? Esto sería muy útil para nosotros para después, en una eventual demanda ante la OMPI, por ejemplo, poder acreditar que ese titular ha tenido mala fe, ¿vale? Entonces, siguiendo con esta estrategia de poder enviar un requerimiento formal, hay otra posibilidad que es prevista especialmente para los nombres de dominio y las nuevas extensiones que están saliendo ahora, ¿vale? Que es un procedimiento llamado URS, Uniform Rapid Suspension, que es un procedimiento que es muy rápido y que en 2 o 3 días permite presentar una reclamación y en este plazo obtener que se bloquee el dominio y además se elimine el contenido de esa página web. ¿Cuáles son los requisitos para poder presentar ese tipo de reclamación? Este procedimiento está previsto para casos de flagrante ciberocupación, como por ejemplo en que el dominio que se haya registrado sea idéntico a una de nuestras marcas, que el titular de ese dominio lo haya hecho de mala fe y que además no tenga ningún derecho para hacerlo, ¿vale? Lo que es particular en este procedimiento es que, como decíamos, se obtiene una decisión muy rápida y, por otra parte, no se puede conseguir la transferencia ni la cancelación del dominio. Es una especie de medida cautelar que sí que nos permite paralizar el contenido de esa web y también que su titular no pueda transferirlo a favor de otro tercero, con lo cual nuestra acción podría quedar frustrada si él pudiera hacer eso, ¿vale? Pero, como decimos, en este caso el objetivo sería este. La parte negativa de esta acción es que requiere de otra acción complementaria para poder conseguir lo que es la transferencia o la cancelación efectiva del dominio a nuestro favor, ¿vale? Esto lo vamos a comentar seguidamente, que es otro de los pasos para poder recuperar un dominio, que es un procedimiento denominado UDRP,
¿vale? Que hay diferentes proveedores que ofrecen servicios en esta materia, como por ejemplo la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pero existen otros, el Foro de Arbitraje Nacional, que está en Estados Unidos, u otros proveedores de soluciones que están en la República Checa o en China, por ejemplo. Este procedimiento está disponible para reclamar determinadas extensiones de dominio. Están todas las de carácter superior, como el .com, .net, .biz, y también algunas territoriales. Interesante, como por ejemplo lo que es el .es, .fr, también está el .cat. ¿Vale? Entonces, para poder someter una cuestión a través de este procedimiento se requieren cumplir 3 requisitos esenciales. El primero es que el nombre de dominio que se haya registrado sea idéntico o similar a una marca previamente registrada por nosotros. Por idéntico todos sabemos lo que es idéntico, y por similar, a modo de ejemplo, citamos algunos, por ejemplo, que la OMPI ha considerado que se consideran similares. Por ejemplo, como la marca Lancôme, hubo un registro de dominio que es Lancôme Cosmetics. Pues no es idéntico a esta marca, pero sí que es similar e induce claramente a un error. El segundo de los requisitos para que una demanda pueda tener viabilidad ante la OMPI, entre otros proveedores de soluciones, pero lo citamos por ser el más habitual, es que el titular de este nombre de dominio no tenga ningún derecho ni interés legítimo en esta denominación. Esto se detecta claramente cuando, por ejemplo, el dominio está alojado en un parking de dominios, como comentaba Marga, donde no hay una actividad que ese titular esté realizando legítimamente, ¿vale? Por último, el último de los requisitos para poder acreditar que tenemos derechos e intereses en recuperar ese nombre de dominio es que el titular lo haya registrado y lo esté utilizando de mala fe. Aquí hay muchísimos casos y da cabida a muchísimos supuestos. El principal de todos es saber o poder tener información de quién es la persona o la entidad que ha registrado ese nombre de dominio. Esto viene al caso porque hay personas o organizaciones que se dedican a hacer registros de mala fe de forma repetitiva. Entonces tienen muchos antecedentes de casos que han perdido precisamente porque se ha demostrado que han tenido mala fe. Y esto es uno de los indicios que, si detectamos algún nombre de dominio registrado a nombre de ese titular, nos puede dar claros indicios de que el nuestro también ha sido registrado de mala fe. Hay muchísimos casos para demostrar que un titular ha registrado un dominio de mala fe. Por ejemplo, casos en que un ex trabajador de una compañía, al dejar de prestar los servicios en la misma, va y registra un nombre de dominio que contiene una marca que pertenece a la empresa. Esto puede suceder también en caso de distribuidores que no tienen autorización expresa para registrar un dominio con nuestra marca y a pesar de esto lo hacen. O también casos en que tenemos una marca y damos una licencia a una persona para que haga uso de esta marca, pero no a registrar el dominio en Internet, ¿vale? Estos son casos en que se puede demostrar que hay mala fe. ¿Vale? Otros casos, por ejemplo, son, pues como comentaba Marga, que el dominio esté alojado en un parking de dominios en el que se ofrecen enlaces que resultan ser competidores con nuestra empresa o con lo que protege nuestra marca, porque estarían obteniendo o intentando obtener un claro beneficio mediante esa publicidad y además recibiendo una compensación económica por ello, en base a los clics que reciben. ¿Vale? Otros casos, por ejemplo, de clara mala fe es cuando un titular de dominio nos ofrece venderlo por un importe muy superior a lo que ha supuesto el coste de registro y de mantenimiento. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en la diapositiva, algunos casos que se han seguido ante la OMPI. ¿Vale? Tenemos intimissimi.com, ejemplo, y aquí pues algunos como Toshiba Battery Values, que claramente pues fue registrado de mala fe y ha sido transferido a favor de su legítimo titular. También existen, no siempre tiene que ser una marca que sea muy conocida en el mercado, simplemente sobre la que se tenga un mejor derecho para reclamar. Aquí, por ejemplo, en el tercero de los casos vemos German BMW, ¿vale? No es la marca BMW simplemente, pero la denominación German tampoco aporta ninguna distintividad y claramente el consumidor que vea ese nombre de dominio estará tentado a pensar que el titular legítimo es BMW, ¿vale? Y como estos, pues podréis ver más ejemplos. Otro ejemplo, por ejemplo, en el que
el nombre de dominio puede ser perjudicial para nuestra marca, porque puede causar un detrimento o un efecto negativo, es el siguiente, en el que, por ejemplo, se ha registrado Cannabis Philip Morris. O sea, está asociando una marca de tabaco a cannabis, ¿no? Que seguramente pues para su titular no es lo más adecuado ni les interesa estar en el mercado. ¿Vale? Estos son algunos de los casos. A continuación vamos a ver otra diapositiva en la que aparece el porcentaje total de casos que se han seguido en la OMPI de GTLDs, o sea, los .com, .org, .biz, que son los más numerosos. Hay 50.500 casos. En cuanto a los dominios territoriales CCTLD, vemos que hay 4.132. Son numerosamente inferiores, pero el global de casos presentados por reclamación ante la OMPI son muy elevados. En el año 1999, se presentó un caso, fue cuando se iniciaron estos procedimientos, y hemos llegado a 2014 con un número muy elevado y bueno, creo que tenemos la siguiente diapositiva. Vale. Vamos a comentar ahora también otro tipo de casos asimilados a las demandas UDRP. Antes de pasar a esta diapositiva, sí que me gustaría comentar que es muy interesante, como estábamos comentando anteriormente, que este procedimiento ante la OMPI tiene una duración que es muy breve. Son 60 días en obtener una decisión desde que se presenta la demanda y el coste es inferior al que podría ser una demanda en vía judicial, ¿vale? El procedimiento UDRP también es interesante en el sentido de que desde que se presenta la demanda, igual que pasa con el procedimiento URS, el dominio queda bloqueado, con lo cual el titular de ese dominio no podrá transferirlo a favor del tercero, lo cual es muy interesante para que nuestra acción llegue a prosperar. ¿Vale? Ahora sí que pasamos a procedimientos asimilados a UDRP, que es para aquellas extensiones como por ejemplo los .it, .b, .uk, que son casos que no se pueden seguir en una vía normal de UDRP ante la OMPI u otro organismo proveedor. En estos casos existe la posibilidad de presentar un procedimiento administrativo que se deriva directamente a proveedores nacionales. Digamos que es un procedimiento asimilado al que comentábamos anteriormente, con algunas pequeñas diferencias, pero que son muy similares en cuanto a las tendencias de las decisiones, que también se requiere probar, como comentábamos antes, ¿no? Pues que la marca sea idéntica o similar al nombre de dominio, que haya mala fe y que el titular de ese dominio no tenga derechos o intereses sobre el mismo. ¿Vale? Los tiempos de resolución vienen a ser más o menos los mismos, sobre unos 60 días aproximadamente, y el coste del procedimiento también. Vale. Por último, vamos a comentar en casos de, siempre como decíamos al inicio, ¿no? Hay que valorar cuál es la posición que tenemos, el camino que queremos seguir y dónde queremos llegar, sobre todo teniendo en cuenta los derechos que tenemos. ¿Vale? Por último, existe la posibilidad de seguir un procedimiento judicial para la recuperación de ese dominio. ¿Vale? Bien, porque no se pueda someter a otro procedimiento de carácter administrativo de los que hemos citado anteriormente, o bien porque simplemente no interesa. Entonces, sí que hay que tener muy en cuenta que en la vía judicial, como todos sabemos, existe la principal desventaja es que los procedimientos se dilatan muchísimo en el tiempo. Teniendo en cuenta que un procedimiento UDRP ante la OMPI tiene una duración de 60 días, saber que un procedimiento judicial puede tener una duración de 1 año y medio o más puede ser una de las circunstancias que nos lleven a decantarnos por uno u otro procedimiento. ¿Vale? Aquí pues la principal cuestión es esta, que desde que se presente una demanda hasta que tengamos una decisión puede pasar 1 año y medio o 2. ¿Vale? También la importancia de que los contenidos, por ejemplo, de las webs son muy cambiantes y se pueden cambiar de un momento para otro sin necesidad de más. Entonces, estar sujetos a que el titular de ese dominio pueda estar utilizándolo durante el tiempo que dura un procedimiento judicial, si no ha habido unas medidas cautelares, puede ir en nuestra contra y en contra de nuestros intereses y los de nuestra empresa. ¿Vale? También, por último, destacar que un procedimiento judicial hay que tener en cuenta que muchas veces los titulares que registran estos dominios se encuentran en el extranjero. Pongamos Estados Unidos, pongamos China, con lo cual en muchas ocasiones nos veremos que si queremos seguir la reclamación del dominio vía judicial tendremos que ir a demandar a otros países extranjeros con
el coste que ello puede conllevar, diferentes tiempos, diferentes legislaciones, por lo cual siempre a la hora de valorar qué estrategia mejor seguir para recuperar un dominio, es muy importante tener en cuenta todas las circunstancias que hemos comentado tanto Imarga y yo anteriormente. Me gustaría, Mariola, si me permites, porque mucha gente estará pensando en todo esto de aquí el tema del código penal, la gente, o sea, cómo puede la gente hacer estas cosas, hacer daño a o causar mala imagen a una compañía, ¿vale? Lo podéis ver más detalladamente en el artículo que os he comentado antes, os he puesto el enlace, pero os adelanto un poco el contexto, ¿vale? Principalmente hay que tener claro que en lo que es el Código Penal hay como lagunas a nivel de ordenamiento jurídico. ¿Qué quiere decir? La ciberocupación no es un delito en España, ¿vale? En algunos países se está empezando a considerar. Lo que sí que se hace es, cuando existen este tipo de acciones, se va a través de la OMPI y lo que se hace es demandar la violación contra la propiedad intelectual, ¿vale? Pero claro, en la ciberocupación, por así decirlo, tú puedes registrar un dominio, o sea, tú puedes querer registrar un dominio que se llama Nominalia, siempre pongo el mismo ejemplo, pero hablamos de nosotros, la compañía, ¿vale? Y no es en una empresa que hace registros de dominios y ofrece servicios de protección de marca o vende servidores y etc, etc, sino ser una empresa que se dedica a gestionar nóminas. Pongo el ejemplo porque me hizo gracia porque muchos clientes lo han comentado, ¿no? No hay mala fe en que alguien quiera registrar un dominio nominalia.com, ¿vale? No hay ninguna mala fe. ¿Puede ser que se haya querido aprovechar de la popularidad que pueda tener nuestra marca? Sí, ¿vale? Pero principalmente hay un vacío en el Código Penal por este tipo de acciones, ¿vale? Entonces, la única forma hoy en día son todos estos procedimientos que ha nombrado Mariola, pero principalmente porque lo que es el Código Penal pues no está inscrito lo que es falsificación, ciberocupación, no se hablan de estos términos, ¿vale? Cuando se hacen, por ejemplo, temas de phishing, lo que se demanda es robo de datos, o sea, no se demanda, por así decirlo, que esa persona ha efectuado una acción para robar datos de una empresa, ¿de acuerdo? Quería hacer esta puntualidad o esta comentario que muchas veces la gente piensa, pero a ver, es que si esto es ilegal, es que no, oye, pues levantas una acta y no funciona así, ¿vale? Entonces, bueno, pues como comentamos, seguimos un poquito con el índice ese que hemos hablado en una primera instancia y después de haber hablado de todos los servicios de recuperación de dominios, que luego imagino que surgirán 1000 preguntas porque en estos temas siempre hay 1000 preguntas porque hay 1000 casos, también podemos ser proactivos, es decir, podemos contratar servicios en Nominalia u otros proveedores, por supuesto mejor en Nominalia, pero podemos contratar servicios proactivos para proteger nuestra marca ante terceros, ¿vale? Existen principalmente aquí en Nominalia 4 grandes familias, ¿vale? Aunque hay servicios para poder hacer esta acción, ¿vale? Empezamos por lo que es el servicio de protección de marca de Nominalia, OVP. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, ¿vale? Principalmente el servicio de OVP de Nominalia, lo bueno que tiene contra estas acciones es cuando hablamos de la ejecución de registros, transferencias y renovaciones. Muchas veces las empresas pierden dominios porque no recuerdan renovar su dominio. O sea, ya no porque terceras personas registren nuevos dominios con palabras similares o extensiones distintas o nuevas extensiones, etc., etc., sino porque no recuerdan renovarlo. Lo expira y hay alguno por ahí inteligente o no inteligente, pero que registra los dominios y luego los pone en venta, ¿vale? Entonces, principalmente uno de los servicios importantes que tiene el Servicio de Protección de Marca, entre otros, es que nos encargamos de todas las gestiones burocráticas para que las empresas se dediquen a su actividad comercial y esta gestión a nosotros, ¿vale? Es importante matizar que Nominalia ofrece registros de dominios a nivel mundial, o sea, podemos registrar un dominio en cualquier parte del mundo. Entonces ofrecemos también esa gestión administrativa e incluso ofrecemos la presencia local en muchos de los países que lo piden como requisito los Authority Registry, ¿vale? Y una de las más importantes después del tema de las renovaciones son las auditorías. En Nominalia hacemos auditorías que consisten en mirar todas las extensiones a nivel mundial o bien por continente, el que quiera el cliente, es ver vuestra marca en todas las extensiones, ver cuáles están disponibles, cuáles están registradas, cuáles están libres.
Perdón, y las que están registradas, ¿por quién? ¿Qué hay detrás de esa página web? ¿Hay un dominio en venta? ¿Hay un parking de dominios? ¿Hay una página web que puede estar vulnerando mi marca? ¿Hay una acción de mala fe? Hacemos ese tipo de seguimiento, ¿vale? Es una acción interesante por ese tema. Vale, como he comentado, ofrecemos registro de extensiones a nivel mundial, elaboración de informes a nivel de fechas de registro, fechas de renovación, fechas de creación, gestión de DNS, etc, etc. Y lo que también, sobre todo, bueno, pues acompañamos, ¿no? Y asesoramos en lo que es cómo puede hacer que mi marca sea más visible en Internet, recomendación de qué extensiones territoriales registrar, porque no porque seamos una empresa internacional tenemos que registrar las más de 470 extensiones que existen, no. Hay una parte estratégica en qué países hay que registrar, en cuáles no, con cuál quiero estar presente, etc, etc, etc. Vale, ¿de acuerdo? Otro de los servicios importantes a nivel de proactivo es, antes de que te llegue, o bien porque un trabajador de tu compañía, o porque algún conocido, o porque ya es muy famoso en que alguien ha registrado un dominio que contenga tu marca y está haciendo una acción de mala fe, lo que hacemos es ofrecer un servicio de monitorización, es decir, que te ofrecemos un servicio de alertas para que cuando se registre un dominio que contenga la palabra de nuestra empresa, ya sea nominalia.fr o webnominalia.com o nominalia hosting, o sea, que el dominio tenga nuestra marca, aunque sea compuesta por otra, recibamos una alerta. Esta alerta nos llegará cada vez que se ejecute un cambio en los datos de WHOIS del dominio existente. ¿Qué es un WHOIS? Porque hay gente que no sabe qué es un WHOIS, ¿vale? Pues un WHOIS es cuando nosotros hacemos una consulta en una base de datos para poder obtener los datos del titular del dominio, el registrador, el Authority Registry, el contrato administrativo. Entonces, cuando se ejecuta un cambio, DNS, cambio de titular o renovación, o cuando el dominio entra en redemption period porque no se ha renovado, pues nosotros recibimos una alerta. De esta forma podemos ver los dominios que se han registrado nuevos que estén con nuestra marca y hacer un seguimiento, porque alguien registre un dominio con nuestra marca a lo mejor no hay mala fe, repito, muchas veces sí, pero hay otras que no. 2, ver si un dominio que nos podía interesar pero que hasta ahora no hacía una acción de mala fe y no era negativo iba a quedar libre. Y 3, algún movimiento. Pues un dominio que hasta ahora no hacía daño porque no apuntaba a ningún sitio, pero resulta que ahora han colocado un parking. Y nos dedicamos a vender hosting y resulta que ahí hay enlaces de empresas que se dedican a ofrecer los mismos servicios que nosotros. ¿De acuerdo? Otros de los servicios proactivos, y entramos ya un poco en el mundo de las nuevas extensiones que hemos hablado en diferentes seminarios y también todavía surgen dudas, ¿vale? Es que antiguamente cuando salía un dominio, las empresas, si tenían marca registrada, podían entrar en una fase sunrise del dominio. Una fase sunrise es la primera fase de registro de un dominio antes de que esa extensión esté abierta al público en general. Entonces, con que existe ese proceso ya para todas las extensiones territoriales y no territoriales, lo que hizo la ICANN para estas nuevas extensiones, que van a salir más de 700 de una forma progresiva, más o menos están saliendo 7 nuevas extensiones cada semana, actualmente hay más de 250 ya en fase de registro. Lo que hizo la ICANN es crear, la ICANN, que es el organismo bueno, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, que es el organismo que regula y asigna los números y nombres de dominio en Internet, ¿vale? DNS, etc, etc. Lo que hizo es crear un sistema, una base de datos única denominada Trademark Clearinghouse, que permite que todas aquellas empresas que tengan marcas registradas puedan dar de alta su marca en esta base de datos a cambio de una cuota anual, ¿de acuerdo? Obteniendo las siguientes ventajas. 1, estar informado de todas las fases sunrise de los dominios que van saliendo. Y las más importantes, que puedes entrar en cualquier fase sunrise de las nuevas extensiones que están saliendo. Y no menos importante es que, y aquí vamos a lo que es la protección de marca, cada vez que alguien registra un dominio, recibimos una alerta con nuestra marca, porque si más adelante queremos recurrir a alguno de los procesos que comentábamos antes, a nivel de URS, UDRPs, tenemos una prueba que puede agilizar los trámites y poder obviar un poco esos 3 pasos que comentaba antes Mariola, ¿de acuerdo? No obviar, pero que es una prueba más a más, ¿de acuerdo? Entonces, es importante para eso.
Otro de los servicios también importante, disculpar que el ordenador se ha quedado un poco en negro. Bueno, os voy avanzando. Otro de los servicios importantes es que, ya se ha puesto bien, perfecto. Servicios proactivos es que una de las empresas que más extensiones de dominio solicitó, es decir, cuando se abrió esta veda de las nuevas extensiones, las empresas solicitaban las nuevas extensiones. L'Oréal solicitó el punto L'Oréal, Zara solicitó el punto Zara, y hay empresas que solicitaron extensiones para luego venderlas, es decir, ofrecerlas para registro. Pues una de las empresas que más extensiones que solicitó es una consultora que se llama Donuts. Siempre hago la misma broma, no es la de la Panrico, es una consultora similar a Verisign, para que tengáis una idea. Entonces esta empresa lo que hizo es solicitar más de 300 extensiones, punto online, punto tienda, punto red, entre ellas. Y lo que hizo es sacar un servicio para todos aquellos que estén inscritos en el Trademark Clearing House, es decir, empresas que tengan marca registrada y estén en el Trademark Clearing House y puedan dar servicios del Trademark Clearing House, pueden también contratar un servicio de bloqueo de dominios. ¿Por qué? Porque con este servicio de Donuts lo que hacemos es bloquear nuestra marca, nominalia.email, nominalia.red, nominalia.online, en todas sus extensiones. Es decir, esas extensiones quedarán bloqueadas, ¿de acuerdo? Es una acción muy positiva, sobre todo si nuestra marca y las extensiones de Donuts queréis registrar, por ejemplo, es decir, sale a cuenta este tipo de servicio o es interesante cuando de todas las extensiones que tiene Donuts queremos tener 5 o 6 nuevas extensiones, el punto online, el punto tienda, el punto email, el punto red, el punto red, el punto... Hay varios, ¿vale? He repetido 2, perdona. Hay varios. Entonces, conviene este tipo de servicios o bien para empresas grandes, por supuesto, para empresas que tengan nombres de marca conocidos, es decir, que sean o conocidos o muy genéricos, o que se nos pueda crear confusión en Internet, ¿vale? No tenéis que ser Coca-Cola ni tenéis que ser empresas de renombre, ¿vale? Hay que evaluar este tema, sino ver y calcular qué pérdidas podemos ejecutar con todo esto, ¿vale? Entonces, por eso a veces sale a cuenta contratar este tipo de servicios, ¿de acuerdo? Hay muchas extensiones. En la Escuela de Internet, cuando colguemos el webinar, lo que haremos es colgar enlaces para que podáis hacer consulta de todas estas extensiones. También podéis ver todas estas extensiones en fases de registro en nuestra página web. Si vais a la opción de dominios, también podéis entrar y visualizarlo. Y por supuesto, si tenéis un caso ahora actual, o os ha pasado, o tenéis dudas, podéis hacer bien la consulta ahora en la fase de preguntas, ¿de acuerdo? O bien enviarnos un correo electrónico o llamarme directamente, ¿de acuerdo? Para poder comentar vuestro caso en particular. Cada caso es un mundo. Hay que evaluar si sale bien a cuenta o hay pruebas para poder presentar una demanda frente a la OMPI, porque aquí en Nominalia siempre hacemos una viabilidad del proyecto, es decir, del caso en sí, porque si no vemos probabilidades de éxito, no presentamos las demandas frente a la OMPI, ¿de acuerdo? Y eso es un tema importante. O sea que ahora cedo la palabra a Laura, a ver si tenemos preguntas y os vamos contestando. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Oye, pues muchas gracias, es muy interesante lo que habéis comentado. Laura, supongo que tenemos muchas preguntas al respecto, ¿verdad? Sí, hola. Hola, buenas a todos, buenas tardes. Gracias por las preguntas que nos habéis enviado. A ver, vamos a empezar. Bueno, preguntan que qué precio tiene el servicio de recuperación de dominios de Nominalia. ¿Cuál de ellos? No sé, la pregunta es... ¿Cuál de ellos? Vale. Como comentaba ahora, depende de qué caso. Si es una recuperación por compra... Claro, si recuperación de dominios engloba diferentes procesos. Recuperación por compra, UDRP, URS, requerimiento, vía judicial... Y aparte tampoco hay un precio estipulado por una recuperación por compra, por una recuperación de dominio administrativa, depende del caso, depende de la gestión, un requerimiento, depende de que son presupuestos a medida, o sea, no hay un precio estipulado. Sí que es cierto que normalmente son más económicas las recuperaciones por compra, ¿vale? Porque es que una recuperación por compra pueden ser 200, 300, 1.000 euros, 3.000, depende de lo que pida el titular, ¿vale? Entonces, depende del caso.
Muy bien, pues entonces nada, aprovecho para decir que la persona que me ha hecho esta pregunta, pues nada, que si realmente él se encuentra, no sé si era curiosidad o es que tienes un caso, te estás planteando recuperar algún dominio de tu interés, cualquier caso puedes contactar con Marga, planteárselo y te puede hacer un presupuesto así, ¿no? Cuando le cuentes lo que pasa. Así que cualquier cosa, aquí tenéis los contactos de Marga. De acuerdo, vamos a seguir. Sí, Sí, adelante. sobre todo, no presupuesto, sino ver el caso, porque es que incluso hay veces, y a mí me sabe mal a veces decirle a los clientes, pero es que hay veces en los que no podemos hacer nada también, ¿vale? Pero lo que hacemos es, sin ningún tipo de compromiso, es ver la viabilidad y estudiar el caso en cuestión. Y a partir de ahí, pues entonces podemos hablar de costes sin problema ninguno. Pues mira, Si quieres, aprovecho. la siguiente pregunta por nosotros. ¿O qué? Exacto, la siguiente pregunta te toma la palabra porque justamente Manuel pregunta cuál sería el coste aproximado de un proceso OMPI. Proceso de el UDRP, ¿no? Ujú. OMPI hablamos. Sí, a ver, en proceso de la recuperación, depende si es de un dominio o es de varios o hay diferentes titulares, pero para que tengáis una idea, un precio estipulado está entre los 3.800 y 4.200 euros. Pero insisto, no os quedéis con estas cifras porque es que hay que ver el caso, ¿vale? Porque a veces hacemos procesos de recuperación de dominios, de 3 dominios en un mismo titular, pero para que tengáis una idea va por ahí. Pero es que a lo mejor no hay que hacer una UDRP, o sea, con un requerimiento, es que depende. Pero bueno, el precio es ese, más o menos. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué porcentaje de éxito existe en la recuperación de en la recuperación administrativa? Sí, en la recuperación administrativa en números de la OMPI, que es el proveedor de servicios que más soluciones emite, el porcentaje de transferencia o cancelación, porque son dos posibilidades que puede solicitar el titular de la marca, es de más de un 80%. O sea, en más de un 80% de los casos, el titular de la marca es el legítimo titular del nombre de dominio. Entonces es un porcentaje realmente muy elevado. Muy bien, estupendo. Si me permites matizar, Mariola, Laura, matizar lo que comentaba Desde luego. Mariola, esos datos son públicos, pero también quiero hablar un poco de los datos de nominalia, ¿vale? Los datos de nominalia, como he dicho, nosotros siempre evaluamos un coste. No podemos garantizar un 100%, ¿vale? Pero os garantizamos que en los procesos de nominalia superan el 90%, pero simplemente porque si no tenemos las pruebas viables y vemos que hay un gran porcentaje de éxito en ese caso, no lo entregamos, ¿vale? Lo digo porque muchas empresas entregan igualmente la demanda y a veces se ve claro que se puede perder. Entonces, datos de OMPI, como ha comentado Mariola, y datos de nominalia, cierto, Mariola, que siempre evaluamos este tipo de procesos y son más elevados, ¿de acuerdo? Sí, efectivamente, como dice Marga y como habíamos dicho anteriormente, cuando se presenta un caso de una usurpación de nombre de dominio, lo primero que decíamos es precisamente ver cuál es la situación en la que estamos y cuáles son las estrategias y la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Y a veces incluso con las pruebas de las que disponemos, quizá no es vía presentar una demanda en la OMPI el procedimiento más adecuado, ¿no? Pero en cualquier caso, como decía Marga, con ese estudio de los antecedentes y de la situación de cada compañía, se emite precisamente una valoración de cuáles son las posibilidades y cuál sería la opción más viable. ¿Vale? Los datos que comentaba del 80% son datos publicados por la OMPI en general, pero como bien dice Marga, en nominalia son muchos, muy superiores. De acuerdo. A ver, ¿quién se hace cargo de las costas de la demanda ante la OMPI? Bien, esta es una pregunta interesante en el sentido que la OMPI emite una decisión, pero no se hace mención, porque no está así previsto en este tipo de procedimientos, sobre las costas, lo que implica que cada parte asume el pago de los costes en los que haya incurrido para su defensa jurídica. No hay una imposición de costas, o sea, el hecho de que un titular de marca consiga recuperar ese nombre de dominio no va a poder conseguir que la otra parte le pague los costes que ha tenido en el procedimiento. Pregunta, a ver, Manuel también pregunta, Marga, que el ejemplo que has puesto de Amazon, pregunta si no sería más bien ciberocupación.
Por los datos que tengo, era un dominio registrado y no había ningún ido, ¿eh? Se Puede trata ser que del... se me haya, porque a veces en internet las noticias van cambiando como el juego del teléfono, pero no Ujú. era un tema de ciberocupación, No, era creo. Podría haber simplemente sido, la ¿vale? compra de un dominio, Pero era un ¿verdad? tema, el dominio estaba en subasta. Ujú. Vale, porque él... Sintiendo bien un poco la pregunta, dime, Laura. Mira, no, es que Manuel, justamente la misma persona está puntualizando. Entonces dice, entonces el mero hecho de registrar un dominio de nivel superior de una marca no es ciberocupación, sino de mala fe. A ver, el mero hecho de registrar un dominio de nivel superior de una marca no es ciberocupación, sino de mala fe. No sé si, a ver, Amazon compró en subasta, compró su dominio pagando 4,5 millones de dólares. Entonces, obviamente ahora es el legítimo propietario del dominio .by. No sé si te refieres a los otros que pujaban con él con Amazon en la subasta, si tal vez no son legítimos pujadores o no. A ver. A ver, A ver, una ciberocupación, sí, tranquila, no. No, más o menos lo explicabas, ¿vale? Pero una ciberocupación hay que ver, o sea, yo podría registrar lo que comentaba antes, ¿vale? Registrar nominalia.business, ¿vale? Y hay muchas empresas, es que ahora mismo se me ocurren muchos ejemplos, pero es que tampoco puedo decir ejemplos así porque son clientes, empresas muy famosas, pero bueno, hay empresas que se llaman igual y se dedican a una actividad totalmente distinta, ¿vale? Entonces, está muy claro y se ve muy clarito. El que registró Amazon.by seguro, y se ha visto porque puso el dominio en subasta, estaba haciendo una acción de ciberocupación, por así decirlo, ¿vale? Porque quería obtener un beneficio de ese dominio, ¿vale? Pero es que se tiene que demostrar lo que es la ciberocupación. O sea, no sé si me explico. O sea, sí, quería una acción de ciberocupación, ¿vale? Pero ese dominio, el titular lo puso en venta y el Amazon optó por subastar, que también podía haber hecho algún requerimiento frente a la OMPI. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que muchas veces en Internet hay gente que lo que hace es vender dominios y hay gente que lo quiere comprar también para vender también el dominio. O sea, entre ellos se revenden y compran los dominios, ¿vale? Entonces, sí sería un caso de ciberocupación, pero fue una compraventa. No se demostró en ningún momento que hubo una acción de mala fe, aunque sí que la había porque se vendió por un dinero muy superior al del registro, ¿vale? Pero no sé si responde. Es que no sé muy bien la pregunta si iba por ahí. No, yo creo que ha quedado respondida. Sí, se hizo por subasta y bueno, y digamos que es el propietario legítimo quien se lo llevó. A ver, por ejemplo, nos preguntan que qué pasa si la marca es posterior al registro del dominio. En este caso, sí, es una pregunta interesante porque es muy frecuente y es usual. En este caso, como decíamos, en primer lugar hay que valorarlo todo, porque no significa que el hecho de que la marca sea posterior al dominio no quiere decir que no podamos hacer nada, ¿vale? Hay casos en que esto ha sucedido y lo importante es poder demostrar que el titular del dominio cuando lo registró lo hizo de mala fe o lo está utilizando de mala fe, ¿vale? Uno de esos indicios es, por ejemplo, que aunque registráramos la marca en el año 2000, nosotros estábamos actuando en el mercado, teníamos nuestra empresa constituida, teníamos una actividad mucho antes de que se registrara el dominio. Entonces estos son casos claros en que se puede demostrar que hay un indicio de mala fe, ¿vale? Otros casos, por ejemplo, es que aún no estando en el mercado hubiera preparaciones para hacerlo, que esa persona que registró el dominio tuviera conocimiento de que nuestra marca salida al mercado y se avanzó de mala fe y nosotros podamos probarlo de alguna manera. También, por ejemplo, para casos de marcas notorias no registradas, que ya están en el mercado y alguien se aprovecha de esa circunstancia, ¿no? O sea, no quiere decir que el hecho de tener una marca registrada a posterior del nombre de dominio que no se pueda hacer nada, muy al contrario. En muchas ocasiones es viable y cuando es así, nuestra recomendación siempre es optar por alguna de las opciones que comentábamos para su recuperación. Y en sede de OMPI hay muchísimas decisiones
en que se ha decidido transferir, a pesar de que las marcas registradas eran posteriores al propio dominio. Muy bien. Aquí, Laura, si me permites, también quiero poner un ejemplo, porque eso que comentabais precisamente, lo digo para muchos de vosotros oyentes, es muy importante que cuando se quiere crear un dominio, se ha creado un producto, hay una estrategia detrás, exista la mayor confidencialidad del mundo, porque la mayoría de casos, cuando se registra un nombre de dominio antes que la marca en proyectos nuevos, son principalmente de trabajadores de la misma compañía, de la competencia o extrabajadores, ¿vale? Pasa muchísimo, muchísimo. O un cliente insatisfecho, o sea, pasa muchísimo. O sea, es un tema que a la hora de hablar de nuevas marcas, nueva creación, nuevos productos, nuevos servicios, la confidencialidad la tengáis muy, muy, vamos, que no digáis a nadie y todas aquellas personas que habléis tengáis un contrato firmado de confidencialidad. Yo, bueno, Nominalia en este caso, personalmente, cuando vamos a visitar a clientes que todavía no son clientes de Nominalia, hacemos este tipo de acción, o sea, firmamos un contrato de confidencialidad porque a mí ese cliente me está relevando números que todavía no son públicos al pueblo, o sea, no son públicos para la gente en general, ¿de acuerdo? Entonces es un tema muy importante que quería matizar porque pasa muchísimo, ¿de acuerdo? Gracias, puedes seguir, Laura. Gracias, Marga. Mira, Javier, bueno, él se plantea, dice que no entiende muy bien la importancia de recuperar dominios por parte de las marcas famosas cuando existe la posibilidad de dominios, de tener su propio dominio, por ejemplo, .L'Oreal o .Zara. Y luego, porque yo no le había entendido muy bien, entonces al final me ha puesto otro ejemplo más, que dice, yo mañana registro con fines lucrativos pull&bear.com, porque se les olvida renovar, como habéis dicho. No cuelgo contenidos textiles ni nada, solamente quiero que me compren a buen precio ese dominio. Pull&Bear puede tomar la decisión, si lo que yo le pido económicamente es muy elevado, de registrar pull&bear.net o pull&bear.moda o pull&bear.textil o algo así, ¿no? ¿Por qué es tan importante para ellos recuperar al .com? Lo más importante en este caso es que si se permitiera que ese titular siga teniendo el dominio Pull&Bear, estaríamos aceptando que un tercero ajeno a nuestra empresa y ajeno a nuestro control esté utilizando al final una marca que es nuestra y que además es muy conocida, con la incertidumbre de no saber qué puede hacer esa persona en un futuro. En cualquier momento puede colgar un contenido inapropiado en Internet y causarnos un gran perjuicio. El principal interés de prevenir este tipo de acciones es sobre todo poder tener el control de nuestra empresa y de nuestras marcas que tienen un valor esencial en lo que es nuestra actividad. Muy bien. Y a añadir, Laura, que vuelvo un poco con lo que comentaba al principio también, ¿vale? Que cuando hablamos de la marca Pull&Bear, por supuesto, no tendría ni que pensarse, tendría que recuperar el dominio sí o sí, ¿vale? Pero hablando también de empresas un poco más medianas empresas, hay que valorar si se tiene que recuperar el dominio de forma inmediata o no, porque si este chico registra el dominio .com, pull&bear.com, y decide que lo quiere vender, bueno, a no ser que el titular, o sea, la empresa se quiera poner en contacto con él, ¿el qué va a hacer para venderlo? O sea, va a ponerlo en un parking porque ahí había una acción de mala fe. ¿Recordáis que antes hablábamos de que recomendamos iniciar un proceso de recuperación por compra para obtención de pruebas? Esta sería una de ellas. Muchas veces hay dominios que están en pero no aparecen en venta en Internet, ¿vale? Se envía un electrónico al titular y le dices, estoy interesado en comprar tu dominio, ¿vale? Y él te puede decir, o pues sí, o pues no. Ocurre muchas veces y no hace más de 2 semanas nos pasó con un dominio en que el titular nos pedía $250.000 y claro, tú te quedas así como, wow, ¿vale? Se está haciendo un proceso de la demanda de la OMPI, ¿vale? Porque aparte de que había marca registrada y de que le saldría más caro hacer una recuperación por compra que una recuperación administrativa, y tenemos pruebas de que el titular quiere lucrarse con ese dominio, pues entonces se puede hacer una demanda, ¿vale? Entonces,
es lo que decimos, si hay un dominio que no se está haciendo ninguna acción de mala fe, no nos da ningún parking ni demás, hay que valorar si se recupera o no. De acuerdo. Sí, porque me imagino que en el caso de grandes marcas... Sí, no, que yo quería añadir que el dominio no es solo un dominio, o sea, tú el dominio lo ves como un nombre, ¿vale? Pero es que la marca, tu identidad, es también un nombre, y hay gente que se molesta, empresas que nos molestamos en registrar la marca en la OMPI, en la organización que sea. Pues todo tiene que ir unido, y en relación a lo que comentaba Marga, ¿no? Tenemos que, en nuestra estrategia de negocio, dominio y marca es lo mismo, es exactamente lo mismo. No puedo lanzar el proyecto, el nuevo producto, antes que registrar mi dominio, porque estamos hablando de lo mismo, de mi identidad. Y claro, es importantísimo tener la propiedad de tu marca, que sea tuya y que no la registre un tercero. Entonces, Pull&Bear, por supuesto, va a querer recuperar, y más el .com, a toda costa. Vale, Javier puntualiza que eso hay que destacar también la importancia. ¿Qué? No, decía que además de esto, como decía Julio, hay que destacar la importancia de que hoy en día en realidad todo el mundo, cuando va a consultar algo, vas directamente a Internet, ¿no? Y al clicar Pull&Bear y obtener un resultado que no es el que tiene control la propia compañía, pues no es algo. Pero Mariola, por ejemplo, es que ahora Javier, claro, nos dice en el Laura, caso... te voy a cortar otra vez. Sí, dime. Adelante. Perdona. Lo que comentaba Mariola es muy importante, porque la gente se piensa que cuando la gente va a buscar, bueno, todos cuando buscamos en Internet, a no ser que quieras ir a una página en concreto, tú no pones nominalia.com, ¿vale? Tú vas a Internet a buscar zapatos, servidores, servicios, bolsos, protección de marca, coches, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo tenga la presencia de tu marca en Internet, pues Google o el buscador que utilicemos nos dará un resultado. Entonces, ahí, por ejemplo, os hablaba antes del ejemplo de Ryanair, ¿vale? La gente no ponía Ryanair.es, pero simplemente que a la hora de buscar vuelos de Ryanair, ¿vale? Que es más de low cost, iban a parar a una opción que ponía Ryanair.es. Entonces ahí, cuando entraban, se iban a una agencia. Entonces derivaban el nombre de la empresa, pero realmente compraban los billetes. ¿Me explico? O sea, es un poquito el ejemplo que comentaba Mariola, ¿vale? Ahora sí que te cedo la palabra, Laura. Perdona. Sí, mira, es que Javier justamente dice, bueno, vale, pero no hablemos de empresas tan potentes, porque es lógico que, claro, Zara, Pull&Bear, de acuerdo, digamos que, bueno, no se lo piensan dos veces. Dice, si se trata de una pyme, ¿qué pasa? ¿Hasta qué punto te pones en algo así? No sé. ¿Qué experiencia tenéis vosotras? ¿Que las pymes también optan por esta vía? Precisamente es un poco lo que comentaba anteriormente. Perdona, ¿vale? Marga, si te puedo... Perdona, Marga, Insisto, es que... Y me tiro piedras sobre mi tejado, pero es que así. Un segundo, porque él no habla de un caso de mala fe, supongo que es una consulta que puede tener él o que se le ocurre. No habla de un registro hecho por mala fe, sino en el caso de dos empresas, ambas marcas son legales, dos actividades totalmente distintas, ambas españolas, ambas registradas en la OEPM. ¿Qué pasa? En este caso habría que ver los antecedentes y los derechos de marca que tiene una y otra empresa para valorar quién podría tener el mejor derecho a ostentar ese nombre de dominio. Aquí muy importante valorar todo el caso en global y ver las pruebas de las que se disponen, sobre todo viendo los registros de marca. De aquí también la importancia, como decía Julio, de tanto la marca como el dominio. Y un registro de marca es esencial en muchas ocasiones para poder iniciar procedimientos de recuperación administrativa en la OMPI. En este caso tendríamos que ver cuál es el caso concreto y quién registró primero la marca. De acuerdo. Y una cosa importante en referencia a todos los dominios. Perdona, Laura. Una cosa importante en el tema de los dominios, y además que hace poco
un caso lo hemos presentado como prueba, es que los dominios registran para usarse, para redireccionar una página web, para anunciar nuestra compañía, para lo que sea, pero para usarse, ¿vale? El artículo que hemos leído antes de que ya hay más de 1022.000, no me sale decir el número, bueno, más de 1.000 millones de páginas web, dominios registrados, y la mayoría de ellos son sin uso o por ventas. O sea, eso realmente se puede presentar frente a la OMPI, ¿vale? O sea, una de las reglas de la ICANN es que el dominio tiene que usarse y tiene que tener unas DNS configuradas. Luego ya es ver si esas DNS apuntan a un parking o no, pero es un tema muy importante, ¿vale? Te paso la palabra, Laura. Sí, yo daría paso si queréis a la última y un par más, pero no creo. Me gustaría esta porque justo hay una pregunta, bueno, referente a lo que acabas de comentar del parking. Hay una persona que nos pregunta, si no doy uso a mi dominio y tampoco lo tengo en un parking, entiendo que no me lo podrían quitar por mala fe, ¿verdad? O sea, no le da uso, pero tampoco lo tiene en un parking. ¿Qué pasa ahí? Vale. Hay supuestos en que el uso pasivo, que sería el caso, también podría ser considerado como no tener derecho a utilizarlo, ¿vale? Porque si hay un titular de marca, por ejemplo, que tiene una marca registrada, que está intentando obtener ese registro y no puede, y resulta que quien tiene ese dominio no lo está utilizando y ha pasado un largo plazo de tiempo para ello y no tiene ni pruebas que acrediten la preparación para empezar a utilizar ese nombre de dominio, o que tenga algún derecho o interés que pueda demostrar, también podría ser un caso en que la OMPI, por ejemplo, determinase que el dominio tiene que ser transferido al titular de la marca. De acuerdo. No lo sé, ¿qué os parece? Bueno, quería, hay alguna más, pero la verdad es que se está un poco repitiendo y son casos muy particulares, consultas que sepáis que podéis llamar aquí tenéis el contacto de Marga y sin compromiso le llamáis, le comentáis vuestro caso, ella os puede comentar, os puede asesorar, os puede mandar un presupuesto si queréis seguir adelante, así que me gustaría responderlas a todos, pero realmente no hay tiempo. También otra cosa, para quienes no les hayamos respondido o no estén satisfechos con la respuesta que le hayamos podido dar, que sepáis que vamos a recoger todas estas preguntas, las responderemos bien con todo tipo de datos, enlaces, lo más completas posibles y las colgaremos en Escuela de Internet, ¿de acuerdo? Que es un blog donde vamos recopilando todo el material generado en los webinars, porque siempre hay una fuente de información ahí muy interesante para consultar. Os enviaremos un email cuando este material esté listo y colgado en Escuela de Internet, recibiréis un correo para deciros que ya lo podéis consultar, ¿de acuerdo? No sé si queréis, Julio, ¿tú querías añadir algo más? No, simplemente bueno. ya lo has explicado todo muy bien, entonces simplemente nada, dar las gracias a todo el mundo y sobre todo. No, tranquila, hombre. Y por supuesto a Marga y a Mariola por la excelente ilustración que nos han hecho. Entonces nada más, siempre eso, dar las gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias Mariola, Marga sobre todo, y Mariola por ayudarnos a entender todo esto que es bastante complejo. Adiós, gracias. Adiós. Buenas tardes a todo el mundo.